A todos les deseamos una santa Pascua de Resurrección, nuevamente en Confesiones, un programa inspirado en el maravilloso libro de San Agustín. Y como siempre lo hacemos, comenzamos el programa con una oración de San Agustín, de este hombre que es el que inspira un poco todo este espacio. Tarde empecé a amarte, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Demasiado tarde empecé a amarte. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Yo estaba lejos, corriendo detrás de la hermosura de ti, por ti creada. Las cosas que habían recibido de ti el ser me mantenían lejos de ti. Pero tú me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Tú me iluminaste y tu luz acabó por penetrar en mis tinieblas. Ahora que he gustado de tu suavidad, estoy hambriento de ti. Me has tocado y mi corazón desea ardientemente tus abrazos. Hoy con una visita muy especial. Nos visita el padre Antonio Bonzani. Antonio nació en Italia, es de la diócesis de Novara, tiene 62 años, lleva ordenado del sacerdote 37, escuchen bien, 37 años, va para 38, ya me lo dijo él dentro de muy pronto, y llegó desde Italia hace 36 años. Ha sido párroco en numerosas parroquias de aquí de Montevideo. Hoy es el párroco de la parroquia de Lourdes, que se encuentra en la zona de Malvín. Ha ocupado distintos servicios diocesanos y es un estudioso de la teología. Actualmente es el vicecanciller de la Facultad de Teología del Uruguay. Gracias, Padre Antonio, por aceptar esta propuesta de compartir esta mesa. Gracias a ustedes por la invitación. Saludo a toda la familia de Radio María y a todos aquellos que capaz se acuerdan, porque he acompañado desde la docencia, desde el año 84, muchos seminaristas y desde el año 87 muchos laicos a través de los cursos de teología. Así que buenas noches a todos y felices Pascuas. Es el saludo de todos, felices Pascuas. Has visto la onda mecánica de nuestro programa, ¿verdad? Por eso, en un primer bloque, contanos un poco tus recuerdos. ¿Qué recordás de tu niñez, tu familia, el pueblo tuyo, allá en Italia? ¿Se vivía la fe en la familia? Sí, gracias a Dios. Toda mi vida descansa en esta gracia de Dios. De Dios venimos, hacia Dios vamos. Y la familia, la parroquia de la cual provengo, es una zona que ha mantenido una fe grande en la Eucaristía, en la Virgen María, y un cariño y una devoción, diríamos, una comunión muy serena con los seres queridos difuntos. Mira. Porque se trata de la frontera con Suiza, donde si bien la diócesis se creó en el año 300, en el siglo IV, ¿qué te parece que estamos hablando? Primer obispo fue ordenado por San Ambrosio. Así que, San Ambrosio de Milán. De Milán. Que además bautizó a San Agustín. Ahí está, bautizó a San Agustín. Pero después la parte más nórdica, la parte más alejada de la sede diocesana, que son ya la parte de los lagos y las montañas, fueron evangelizados por jóvenes de la nobleza griega, por ejemplo San Julio, San Julián, uno presbítero y el otro diácono, que compartieron la fe, diríamos, en esas zonas, dejando su familia, viniendo a atender estas poblaciones que seguramente tenían distintas carencias, ¿no? Pero una fe sembrada con mucha generosidad, y que después el desafío de Lutero y la herejía luterana hizo que justamente en la frontera la providencia divina sembró muchas señales. Por ejemplo, cerca de mi casa hay un santuario de la Virgen, que era la Virgen de la vida, porque es la Virgen que está amamantando al niño Jesús.
una escena pintada por un pintor oriental, por los rasgos de la Virgen, los ojos, pero una escena muy tierna, muy familiar, que a raíz de una situación de un hombre en un mal momento, tira una piedra hacia la pintura que estaba en una pared de piedra, ¿no? Así. Y bueno, y empezó a salir de la herida en la frente sangre por 18 días. Y entonces, como este milagro que quedó documentado, es un santuario internacional obviamente, y ya creó como una barrera, la Virgen misma como que intervenía ella. Entonces, claro, para nosotros la devoción a la Virgen como que es hablar de la Madonna, ¿no? Realmente emociona, viene del Realmente seno materno, viene de toda la vida. Es decir, un ambiente privilegiado. Inclusive a raíz del santuario, que está a 1,5 kilómetros de mi casa, se creó una obra muy interesante de atención espiritual a los enfermos. Y ahí, por ejemplo, en este momento hay gente de todo el mundo, digamos, operadores que quieren prepararse para atender a los enfermos, personal de la salud que quiere hacer un curso de ejercicios espirituales. Entonces ahí son como un hotel 5 estrellas, 9 pisos, con parque, con todo, con predicadores internacionales, y bueno. Entonces ahí es toda una atención de espiritualidad. Entonces, personal de la salud que quiere tener una semana de ejercicios espirituales, o sino familiares que tienen enfermos, entonces, o sino enfermos, niños enfermos, adolescentes enfermos, mayores enfermos, sacerdotes enfermos. Mira. Entonces, claro, se turnan, todo muy bien organizado, y entonces yo me acuerdo ya, todo el proceso de fe normal, gracias a Dios para nosotros normal, es decir, de bautismo al día siguiente de nacer, ¿no? Que es un privilegio, compartir, que Dios comparta su misma vida ya enseguida, que uno abre los ojos a este mundo, y luego después la catequesis, la primera comunión a los 7 años, como se ha acostumbrado con el régimen de San Pío X, y luego después la confirmación enseguida, y bueno, después los estudios, la catequesis. ¿Cuántos hermanos eran, Antonio? Y bueno, una familia linda, gracias a Dios, y lo agradezco todos los días porque papá, mamá y 6 hermanos. Somos 3 varones y 6 mujeres. Y es curioso porque mis padres se casaron en el 42, en plena guerra mundial, y después como que mamá se ponía un poco nerviosa porque no no tenía hijos, y entonces hizo como una promesa a San Antonio. Y después por eso que me dieron el nombre de Antonio Gabriel, pero porque claro, no, como toda esposa que se casa quiere ser mamá y no vienen los chicos, después 6. Ah, un regalo de Dios. Sí, sí. Así que era un clima evidentemente Sí, de fe. De fe, sí. Toda la familia de fe. Papá que tenía, digo, una admiración, una fe, pero que había sido probado por la guerra mundial, entonces situaciones que había padecido de lo que había visto, ¿no? Del infierno, de la guerra mundial, sobre todo, él había sido destinado al norte de África y por lo tanto en Libia. Entonces cuando vino, si bien agradecía y siempre recordaba con cariño a un capellán, igual practicaba, pero no tenía la Eucaristía del domingo, y justamente un regalo de Dios fue, siempre me apoyó, siempre me acompañó, siempre me decía que pensarlo, con la primera comunión, después la confirmación, pero para mí fue una de las más lindas experiencias cuando el día de la ordenación sacerdotal en la catedral lo vi en la primera fila. Bueno, conocía la situación, había en la primera fila, éramos 10 ordenandos, y desde la primera misa mía, de la ordenación mía, hasta prácticamente, hasta cuando Dios se lo llevó.
siempre fue a misa todos los domingos. Estaba todos los domingos allí. Sí. Mirá que en la parroquia. Sí. Como que tal vez vi una cierta señal en este sacerdocio tuyo. Claro, ahí sí se reconcilió con este aspecto que le faltaba exteriorizar con la Eucaristía del domingo, la cual siempre facilitó y motivó a todos para participar. Pero él fue en el día de la ordenación sacerdotal y después todos los domingos. Cuando estaba enfermo, entonces tenía la misa en Italia a las 11, hay una misa en directo en la RAI, entonces a veces llegaban visitas, decía disculpen, ahora empieza la misa, pero estaba enfermo al final, y hasta que terminara la misa podía estar... No tenía la visita. Sí, estaba ahí, si quería se quedaba, si no se quedaba en la misa. Mira. También internado, la hora de la misa era... Una bendición muy grande entonces. Sí. Una familia, bueno, una familia muy afectuosa, al estilo como conocemos nosotros, que es la familia italiana, muy cercana. Los domingos, los almuerzos, la sobremesa, el compartir, digo, un poco todo, procesar situaciones que uno vivía, ¿no? Yo soy el mayor, pero bueno, los estudios, las amistades, y después, claro, en el liceo había que ir, ahí no había muchas, la gente, los chicos de mi generación, terminando primaria, iban a trabajar, no había posibilidades. Entonces había que trasladarse para estudiar. Creo que de 3.500 habitantes éramos 7 los que empezamos el liceo, pero siendo cada uno en algún centro. Y la diócesis tenía ahí en la propiedad de San Carlo Borromeo, cerca del Lago Maggiore, una ciudad que se llama Arona, donde hay una estatua de 20 metros o más de San Carlo Borromeo en bronce. Bueno, ahí hay un colegio católico que ahora lo administra la diócesis de Milán, donde, bueno, como pupilo uno ahí podía hacer todos los estudios, ¿verdad? Con un régimen bastante, bueno, de colegio católico, con misa cotidiana, estudio, recreo, deportes y actividades. Colegio católico, claro, sí, con algunas exigencias que ahora a veces... Bueno, yo doy gracias a Dios, inclusive que a veces se complicaba la comunicación con la familia porque yo tenía un examen o tenía una prueba, ir a la casa, después volver, entonces se podía quedarse. A veces me parecía que si no podían venir a buscarme, y ahora lo agradezco porque esto me dio mucha libertad con la familia. Digo, prescindiendo de los domingos, de las reuniones, de los encuentros, y entonces digo que este cariño familiar, muy lindo, muy intenso, que mantengo y que me motiva mucho, no condicionó el ministerio sacerdotal y misionero, que a veces uno queda... Como atado, claro, sí, mis padres nunca dijeron, ay, te fuiste, ¿no? Siempre, diríamos, manifestando el apoyo, no condicionando y respaldando en todo sentido, ¿no? Desde lo espiritual a lo material. Lo material también. Una preguntita, ya que entramos en un poquitito en una etapa mayor. ¿Cómo nació la vocación? Sí, después del liceo humanístico, que también en otro colegio católico, cerca del lago también, de religiosos. Esto era de religiosos, que eran religiosos pero no sacerdotes, tipo como acá los Christian Brothers, hermanos de la Sagrada Familia, maristas. Entonces que bueno, que tenía una exigencia muy grande en la parte filosófica, humanística, y bueno, y ahí después de secundaria, y bueno, el planteo vocacional que me vino porque al tener, mucha gente de la zona, mis compañeros trabajaban, muchos ya trabajaban, yo quedaba con mucho tiempo libre, entonces iba a la misa. A veces estaba en una misa en el santuario, después venía el sacerdote y decía, ay, no me ayudas, bueno, entonces hacía como de monaguillo
crecidito. Y después había, en el verano coincidía que también era cuando había enfermos y justo me enganché ahí con los turnos de los sacerdotes, en silla de ruedas. Yo ayudaba, porque no es como ahora que hay silla de ruedas electrónica, se les que había que empujarlas, un sacerdote, bueno, arrimame un poco por acá en algún lado que quiero fumar un cigarro porque ahí adentro capaz que molesto, bueno, entonces se creaba un vínculo, es decir, Dios te tiene que bendecir especialmente porque sos bueno, mira, tenés paciencia conmigo, bueno, y llevaba a pasear un poco ahí alrededor a estos sacerdotes por lo general enfermos o algunos inclusive mutilados de la guerra. He conocido un obispo que había sido preso en China, que había vuelto destrozado, pero muy sereno, un franciscano, amorosísimo, sin rencor, sin nada, rezando. Y me decía, yo le ofrecía todo a Dios. Y le decía, tomame todo, menos el honor. Déjame el honor. Dice, no, me tomó el honor también. Me llevaron preso, me desprestigiaron delante de la comunidad, y no pude nada. Bueno, Dios, yo le dije, tomame todo menos el honor, me tomó el honor y me dejó la vida. Y bueno. Pero digo, es testimonios hermosísimos que uno iba integrando hasta después el planteo. También la iglesia, Juan 23, pedía sacerdotes, disponibilidad para colaborar en las diócesis, sobre todo de América Latina. Y bueno, y entré en esta corriente de caridad, de oración, rezando. Y después uno pensaba, decía, Señor, manda sacerdotes, misioneros. Y después digo, bueno, yo estoy pidiendo para que mande otro. Yo le estoy diciendo, bueno, cargando la mochila a otro. Digo, bueno, si yo sirvo, bueno, acá estoy. Y entonces el sacerdote con el cual me dirigía me decía, bueno, sí, es muy lindo la vocación misionera, muy exigente, pero hay que ser religioso. Y yo decía, bueno, religioso me parece que Dios no me llama a ser religioso. Entonces quedé un poco en este discernimiento hasta que hablé con el obispo y dice, mira, vení que te voy a orientar yo por un año, y después, bueno, y me orientó a un seminario internacional para seminaristas, teólogos, que querían colaborar después encardenados en la diócesis italiana como una diócesis, gracias a Dios, de la cual provengo, donde en lugar de colaborar como se colaboraba con ayudas materiales o recursos económicos, mandando un catequista, un operador apostólico. Y bueno, y este dinamismo que lo empieza Pío XII con la encíclica Fidei Donum, es decir, el don de la fe, que hay que ir compartiendo, que hay que ir cultivando, y donde hay una situación mundial donde las congregaciones religiosas tradicionales no dan abasto por los sacerdotes enfermos, ancianos, y los grandes frentes que se abren, gracias a Dios, de evangelización. Es como si China hoy pidiera evangelizadores. Entonces sí, rezamos por eso, y ¿quién va? Que con la barrera lingüística, digo, bueno, en esa época era, bueno, presentarse. Entonces el obispo me orientó ahí y así que me preparé en este hermosísimo seminario internacional, una experiencia muy, muy linda de oración y de formación. Estábamos recorriendo un poco esa tierra suya, la niñez, la juventud. ¿Cuándo tomás la decisión, diríamos, ya la habías tomado siempre, de ser misionero, pero cuándo un poco se va efectivizando eso, ¿no? Claro, ya en el año 65 y 66, ya ahí como que el discernimiento con el obispo hace que me oriente al seminario para América Latina, para seminaristas del clero diocesano, con sacerdotes también de otros países de América Latina, y en un instituto teológico donde había también de África. Entonces, una experiencia muy linda. Mi grupo de estudiantes éramos 90, que incluía, diríamos, seminaristas así muy
de lugares bien muy distintos. ricas, ¿no? sí. Entonces de repente uno, por ejemplo, yo rezaba el rosario, enseñaba a rezar el rosario en italiano a uno que ahora es en Ecuador es obispo, Francisco Vera, bueno, y él me enseñaba en castellano. Claro, A veces claro, el un día, intercambio que había por la... yo le rezaba y él un día rezaba caminando el rosario, ¿no? Porque se buscaba de ayudarnos en los apuntes, etcétera. Pero digo, una experiencia ya de Iglesia Universal. Y el envío, en el año 70, la ordenación sacerdotal, y después en el 72 el obispo me envía a la diócesis de Montevideo porque Monseñor Partelli había solicitado la colaboración de un sacerdote, porque uno viene enviado de una diócesis, de una iglesia particular a una iglesia particular, a pedido de la iglesia particular. Entonces eligió la basílica donde descansan los restos de San Julián, que era uno de los 12 evangelizadores que venían de Grecia y que habían llegado a nuestras zonas evangelizando y que murió ahí, quedaron los restos ahí. Entonces, desde esta tumba de este misionero, y bueno, hizo el envío, como este joven dejó su patria, su familia, también su iglesia de origen para sembrar la palabra y dar testimonio de Cristo en nuestra zona. Ahora uno de esa zona tiene que, lo digo devolver, pero seguir. Y así dio un marco muy de envío, muy de la primitiva comunidad apostólica. Y llegando a Montevideo, Monseñor Partelli me quiso nombrar párroco de una parroquia rural, justamente la patrona era Santa Teresita, la patrona de las misiones. Mira. Así que empecé, tenía 28 años, llegué a los 27 años, pero a los 28. La salida, vos dijiste, ya lo adelantaste, la salida de allá no tuvo dificultades, tu mamá ni tu papá, es decir... Sí, era como que habían asumido la opción misionera. No hubo, a veces papá decía, bueno, me parece que si yo dejé la familia, para ir a la guerra, entiendo que uno no puede decir que no vaya a algo mucho más noble y fundamental como es un ministerio misionero, ¿no? Entonces yo no puedo decir que no. Y vos llegas acá a Uruguay, te dice el obispo, tenés la parroquia Santa Teresita ahí en la zona rural, y cuando te vas acercando al Uruguay, vas conociendo la idiosincrasia de los uruguayos. ¿Qué es lo que vas viendo, diríamos? Sí, el comienzo, como todo, se comparte con los sacerdotes. Yo agradezco a Dios de haberme destinado acá, de esta iglesia, esta realidad humana muy rica, que, claro, el haber poder compartido como sacerdotes italianos, con sacerdotes de esta iglesia de Montevideo, como párroco de sacerdotes uruguayos. Prácticamente en todos los años de mi ministerio siempre he estado con sacerdotes. Excepcionalmente no he tenido que compartir, diríamos, la actividad pastoral con otros sacerdotes. Y eso también ayuda muchísimo, es una gracia, ¿no? Poder compartir el ministerio sacerdotal, atención a la comunidad, con otros hermanos sacerdotes. Comienzo, lo digo siempre, lo comparto con sobre todo los que vienen. Al comienzo es impactante porque uno cuando sale de una comunidad donde hay 3 misas diarias y la iglesia repleta de feligreses que van y rezan, y bueno, y llega acá, yo tengo notado hasta día por día la misa y tenía 2, a veces un niño, 2 niños que venían a pedir y se quedaban esperando que terminara. Pero yo me impuse celebrar. Le dije a la comunidad, a las 5 yo celebro, ustedes no pueden venir, entran en comunión porque acá vamos a celebrar. A veces aparecía alguien, a veces no, pero el impacto es que uno dice, bueno, yo dejé todo aquello, y que además no había encontrado suplente, para venir acá donde uno celebra. Y yo llegué un domingo, me impactó porque llegué un domingo,
era el 10 de septiembre del 72 y resulta que de mañana, rezando en la capilla del barco, el capellán dice, usted va a celebrar, digo, miren, hoy llego a la parroquia de destinación, así que seguramente voy a celebrar con la comunidad. Dice, bueno, tanto pues, dije, no, pero igual empiezo a dar gracias a Dios que estamos acercándonos, y bueno, y menos mal que celebré, porque después llegué, había problemas ya en el puerto, había bastantes complicaciones, pero bueno, y llegué a la parroquia a las 5 de la tarde, tenía cantidad de gente que habían preparado esa convivencia con toda la comida, la bebida, las mesas, todo eso. Y la misa, no, ahora no, porque tenemos, menos mal que empezamos bien, la comunidad sin misa para la convivencia. Antonio, ¿cómo leíste eso? ¿Qué interpretación le diste a esa pregunta que te hiciste? Cuando vos dijiste, yo dejé allá Italia, en donde, claro, el templo estaba lleno, en donde, y llego acá y veo poca gente, entonces, ¿qué cosa vas respondiendo? ¿No? Porque uno va, de algún modo, Dios le va regalando también encontrar un sentido, una respuesta. Sí, digo, lo vi como la misión es esto, ¿no? Porque al comienzo el impacto, si uno piensa, además todo, digo, como que tiene que, como que Dios te va presentando su familia, ¿no? Tú dejas tu familia para hacerte cargo de la familia que Dios te va presentando, con hijos, con hermanos buenos, menos buenos, y yo qué sé, bueno. Y entonces tú miras desde esta perspectiva, es la familia que Dios te está encomendando, son suyos. Entonces hay que empezar a quererlos, y después también atenderlos, digo, con una entrega, no digo, por ejemplo, si uno dice, bueno, se da para conversar, bueno, mañana a tal hora, vení que hablamos, vemos, ¿no? A tal hora hay que estar. La misa, bueno, a tal hora se celebra, y después cuando 5 años uno se va, está lleno. Como Lourdes, por ejemplo, hace prácticamente desde el año 87, que siempre en donde uno está asegura la misa diaria. Tape 7 años, todos los días menos uno, un día al comienzo que tenía que celebrar mi compañero, bueno, y se retrasó un poquito y ya entonces una ministra dio la comunión, se apuró porque estaban acostumbrados así. En Malvín son 8 años, siempre con la misa diaria, digo, ¿sí? Son opciones, la Eucaristía en el centro. Entonces la gente cuenta con la puntualidad, con la atención, con la celebración. Entonces la comunidad responde. Digo, hemos visto que son solo Tapes, donde fui párroco, y Lourdes, ahora son 8 años. Siempre celebré con bastante participación de la comunidad. Digo, Tapes a veces hemos bajado hasta 4, pero por general siempre con la gente, porque la gente tiene que estar segura que está el templo abierto, está el sacerdote, está la misa, la Eucaristía. La experiencia es que la gente responde. Que acá, en esta ciudad, en estos barrios, la misa es posible. Pero es una opción que exige mucho, porque hay que asegurar, como el Papa asegura cada día el pan, el párroco tiene que asegurar cada día el alimento, que es Cristo, su palabra y su pan. No puede, porque de repente está en la catedral, tiene que igual asegurar, porque no todos pueden trasladarse. Y para que desde la Eucaristía sintonicen con nuestro obispo Nicolás ahora, como ante nuestro obispo José, que en paz descanse, o ante nuestro obispo Carlos. Es la iglesia, es la convocatoria que Dios nos hace, pero la experiencia es que son 15 años los últimos. Con esto que me estás diciendo, obviamente que queda por descontado que ese es uno de los pilares, por lo pronto para ti, de la vida parroquial. La Eucaristía, centro. Claro, la Eucaristía, digo, sobre todo en Lourdes, antes de la Eucaristía, bueno, el rosario, digo, la devoción mariana, que se reza todas las tardes, se turna en un equipo voluntario, pero que a la media hora antes se da el rosario.
Y también la opción nuestra, ¿verdad?, es la confesión. Es una hora antes de la celebración estar ahí, digo. Total, hay que rezar, necesitamos de alimentarnos espiritualmente, estamos en la presencia de Cristo Eucaristía. Entonces, nos revestimos y estamos en el templo una hora antes. Y te pregunto esto, la parroquia se va lentamente configurando, ¿verdad? Va tomando una forma a partir de estas acentuaciones especiales. Durante algún tiempo muchos han dicho que el sacramento de la confesión está como un tanto perdido, un tanto olvidado. ¿Cuál es en general tu experiencia? En un diario de estos días estaba el sacramento olvidado, me parece que el título es. No, nosotros vemos que hay, al contrario, hay muchísima gente que nos busca, ¿verdad? A veces es para un desahogo fraterno, a veces es para poner en la presencia de Dios toda una serie de situaciones familiares, personales, y pedir el discernimiento del sacerdote, ¿verdad? La gracia sacramental. Inclusive gente que sabe que vive situaciones matrimoniales irregulares y que igual quiere procesar en la presencia de Dios, pidiendo luz. Y desde la confesión, digo, se ven opciones valiosísimas que uno piensa y dice, yo podría hacerlo. Eso no se pregunta. Como la gente se decide y como, digo, con qué capacidad la gracia ayuda a opciones que uno lo ve así y dice, no, esto no va a poder. Y no, sale. Entonces, el sacramento que consuela a los penitentes, ¿consuela también al sacerdote? Sí. La gracia, diríamos, se le entrega también al sacerdote, porque es instrumento, claro, somos instrumentos. Pero a veces uno siente que Dios se sirve de uno. Es gratificante y también es temor, temblor y temor. Como dice San Pablo. Pero digo, nosotros tenemos, en Lourdes tenemos mucha gente que cuenta con esta atención sacramental de la confesión. O sea, mi cohermano sacerdote, padre Washington, porque una hora antes, es decir, que los domingos a las 7:30 estamos ahí, a las 10:30 hasta media y 19 horas, y a veces vamos una hora y media antes. Es el regalo, entre comillas, que uno hace a Cristo. Digo, bueno, vengo acá, capaz que me mandas alguno. Porque lo que uno descubre es que el Señor los trae. Sí, nosotros. No cabe duda que hay gente que está haciendo unos procesos y unos caminos que terminan allí, y uno dice, pero no tenemos ningún mérito, nosotros recibimos, quién sabe, quién rezó por eso, y a veces alguna ser querido desde Dios que bueno, finalmente lo encarriló, porque a veces interceden por nosotros, dice el concilio, los que mueren en la paz de Cristo, y entonces a veces también saben que si no se acercan a Cristo no pueden llegar allá y reencontrarse. Una madre que está allá con Dios obviamente quiere que su hijo también llegue. Por eso que lo que estás diciendo debe ser de mucho consuelo para muchos oyentes, de mucho consuelo. O en casos a la inversa, un hijo que de pronto la mamá vivió la tragedia y el hijo de pronto está allá orando para que los padres puedan alcanzar una cierta reconciliación. Claro, la intercesión de la Iglesia del cielo es para que podamos llegar y disfrutar con ellos todo el encuentro en Dios, y con Dios y en Dios con ellos. Entonces interceden con una eficacia mucho más fuerte, porque el amor de ellos es más puro del amor que tenían acá, un padre, una madre que nos ama acá, nos ama obviamente, con todo el corazón, pero desde Dios es un amor mucho más puro, por lo tanto mucho más eficaz. Es el reflejo, es transparencia del amor de Dios, y acá es más o menos. Hablábamos también de que Antonio es docente y que toda su vida también la ha dedicado a la docencia. ¿Cuántos años como docente ya, Antonio?
Bueno, acá para mí fue lo más enriquecedor. Del año 76 fui invitado a colaborar como docente de filosofía en el Mater Ecclesiae, que es una institución para religiosas y religiosos que querían o reciclarse en algunos estudios o novicias, que funcionaba en el noviciario de las Teresas, frente hasta el año 80. Después una pausa para terminar con los grados académicos y después a partir del 84 hasta hoy ininterrumpidamente. El Mater Ecclesiae del 84 al 92, hasta que se cerró la experiencia. Y después en el ITUMS, o Facultad de Teología, me recibió Monseñor Cotuño a pedido de Monseñor Partelli, y ahí del año 84 hasta hoy la docencia del Tratado de Dios y Escatología. Y del año 87 la coordinación del llamado Itulaicos, el trienio teológico, que son 20 años. Y escucharon bien, el padre Antonio lo dijo rápido, pero enseña el tratado de Dios, es decir, Dios uno y trino, ¿qué tratado Dios uno y trino? Y enseña escatología, que claro, a muchos de ustedes de pronto les suena el nombre un tanto extraño, porque o lo han escuchado poco, pero diríamos que el tratado de escatología se ocupa, para hablar concretamente, entre otras cosas, de muerte, juicio, purgatorio, infierno, cielo. ¿Qué temas? Hacerte dos preguntas. Primera, si tenés una especie, como diríamos, como de maestro en el tema teológico que te haya, digamos, que te cautive más, o un escritor, o de pronto un santo que vos admires por su enseñanza. Sí, en la parte del misterio, bueno, como teólogos, para mí los mejores teólogos son los santos, como San Agustín, Santo Tomás, que son los de cabecera. Y después contemporáneos, por ejemplo, escatología, Ratzinger, tiene el manual de escatología brillante, y von Balthasar, que también tiene la teodramática, una obra madura en que entra a tratar con mucha unción estos temas, ¿no? Este patrimonio de la verdad sobre el destino último de cada persona, de la humanidad, hacia dónde va, y del universo entero. Entonces, ¿han estado un tanto olvidados a veces estos temas? Sí, yo noto que cuando estos temas que son la verdad sobre el morir, sobre el sentido cristiano de la muerte como puerta que se abre al encuentro con Dios y a la purificación del purgatorio o a la bienaventuranza, o Dios no permita a la condenación eterna. Digo, ¿de qué? ¿Por qué no se habla? Entonces, claro, uno los olvida. Pero vemos que además el mismo tema de la muerte hoy es un tema tabú, se busca de marginarlo de la escena social, ¿verdad?, de la muerte, no se habla. Y sin embargo, nosotros vemos como la Iglesia nos invita, celebramos la Semana Santa, ¿verdad?, la muerte como acceso, ¿verdad?, a la meta. Bueno, el desembarcar en ese encuentro con Dios y el ingreso en la plenitud de la vida, de la felicidad, como Jesús decía: cuando yo tenga pronto lugar para ti, vengo y te llevo para que esté conmigo. Digo, esta visión, la muerte como que es Cristo que viene a buscarme, para que yo esté con Él y con todo. El concilio insiste como con esta comunión con todos los bienaventurados, con toda la gente que nos han amado y hemos amado, y que finalmente podemos, ¿no?, como una actitud eucarística, ¿no?, disfrutar de este amor eucarísticamente, diríamos, dando gracias a Dios porque Dios ha logrado inventar esta hermosura
que es el amor que se comparte acá en la familia, en la penumbra de las situaciones, pero allá el concilio lo presenta de una forma así, todo es un disfrute eucarístico, así que motiva más y más la acción de gracias a Dios por esto que me amó y por lo que yo he amado. Digo, en este sentido de la iglesia del cielo, ¿no? De esta gran familia, ¿no? En la cual uno va viendo finalmente todo lo que Dios había realizado. Notamos, ahora leía en un artículo hace unos días en el periódico, ¿verdad? No quiero dar el nombre, pero un periódico, no, un diario, donde hay gente que son siempre más del 50% lo que creen en un más allá, que creen en el paraíso, en el cielo, por lo menos hay. Después, no es una visión cristiana, pero una supervivencia como que, ahora la verdad de nuestra fe es que el catecismo lo presenta de una forma, porque en este sector o en este patrimonio de la teología que involucra la verdad sobre estas realidades últimas, porque son las definitivas, del posconcilio es el magisterio, que interviene tal vez más que la teología. Porque como que la teología quedó ahí como ocupada, dijera el Papa Benedicto, un poco en el más acá. Entonces el magisterio era el que seguía manteniendo la meta hacia dónde va todo. Mismo ahora en la última encíclica, ¿no? Sí, ha venido la última encíclica sobre salvados en la esperanza, donde la primera parte discierne un poco todo lo que llevó a la meta de la existencia humana, quedar un poco eclipsada frente a otras realidades. Y la segunda parte, ahí sí, era más propositiva en el sentido de la fe. Con lo que dice en el libro de la escatología, y lo encontramos prácticamente como magisterio, porque apunta al diálogo con los ortodoxos. Ellos tienen su postura con el purgatorio una actitud un poco distinta, y el Papa justamente presenta el purgatorio como el encuentro con Cristo. Dice, el mismo Cristo es ese fuego que te purifica, comentando Corintios, ¿verdad? Y presentando como misterio, obviamente, el punto es un misterio, pero el encuentro con Cristo que te purifica, Él es el fuego que te purifica. Es interesante cómo con los ortodoxos va presentando los llamados novísimos o postrimerías en una perspectiva de salvación cristológica, digamos, y salvífica, pero pone nuevamente la comunidad cristiana frente al juicio. Esa es una encíclica que replantea las verdades tal como emanan del Evangelio, aunque sean de repente tanto urticantes. Claro, pero él vuelve a poner la comunidad cristiana frente a la verdad del juicio universal, de la vida eterna como vocación, como única vocación trascendente que Dios da al hombre, y el infierno como posibilidad real de un fracaso total de la libertad, precisamente remitiendo en nota al catecismo, no al concilio. ¿Por qué? Porque el catecismo es el instrumento magisterial para poder actualizar el concilio al hoy, a los desafíos de la iglesia, del anuncio, ¿verdad?, de las verdades de nuestra fe. Una última pregunta, vinculada con los pontífices, con estos papas, diríamos, que tú mismo has vivido tu sacerdocio, desde Pablo VI, ¿verdad?, Juan Pablo II, Juan Pablo I fue muy breve, Benedicto XVI. Sí, diríamos, todo el proceso vocacional estaba con los estímulos que venían de Juan XXIII, ¿no? Que pedía disponibilidad, vamos a entregarse a Cristo para atender a la iglesia, sobre todo en América Latina. Pablo VI, lo recuerdo porque a través de su vicario, la que venía de
era obispo proveniente de la diócesis de Novara, me consiguió, diríamos, saludarlo antes de venir. Entonces, cuando yo dije santidad, me destinan como sacerdote a colaborar con la iglesia en Uruguay, él me agarró la mano y me dijo una bendición especial. Bueno, siempre me recuerdo esto. Y Juan Pablo, en distintas oportunidades, pero sobre todo gracias a Monseñor Gottardi, que acompañé ahí en una visita al Límina, justamente saludando, dije que al Papa Juan Pablo que tenía que defender a la semana siguiente la tesis doctoral. Entonces él me agarró la mano también y me dijo, bueno, hay que defender. De una tesis eclesiológica, ¿no? Sí. Y de Benedicto tengo esa admiración porque digo, el material de escatología, además el magisterio que él comparte con toda la comunidad, se nota que refleja estos temas que a veces queda la teología lo deja un poco de lado. Y veo que la función del magisterio es volver a plantear a la comunidad cristiana las verdades, todas las verdades del credo, también la última, que no porque es la última, es la buena. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Has visto que hay una gran arremetida con el tema de la reencarnación. Claro, el tema es justamente porque sobre el silencio nuestro, entonces prolifican todas estas posturas. Digo, ¿verdad? Hasta los seminaristas, los alumnos, a veces con los sacerdotes con los cuales que tenemos como alumnos en los cursos de licenciatura, plantean el reconocimiento, ¿no? Que de estas verdades del patrimonio de la escatología se habla muy poco. Entonces se habla, por ejemplo, de la resurrección de Cristo, más en este tiempo de Pascua, pero no de la nuestra. No se habla menos de todo lo que es la meta, como que diríamos que nuestra fe nos abre esta meta del encuentro, hacia dónde va nuestra vida personal, no es la vida de la humanidad. Digo, esto no se habla, es muy difícil. Entonces como que la comunidad queda huérfana. Entonces frente a una muerte improvisa de un bebé, entonces la reencarnación dice, bueno, era su ciclo, lo que pasaba a Madre Teresa en las veredas de Calcuta. Entonces intervenía y decía, no, tú estás interviniendo en el ciclo del karma, no, déjalo morir, tiene que morir, porque tiene que morir. No. Entonces, si muere un bebé, bueno, era su momento. Entonces, la postura de la reencarnación es justamente para a veces amortiguar un poco esto, porque al no saber hacia dónde va, el sentido, entonces claro. Decir, bueno, igual es una respuesta. Claro, sí. Porque a mí me llama la atención que los laicos, a través de los cursos de teología, en este seminario breve que se hace de escatología cada 3 años, manifiestan un interés y un agradecimiento muy importante sobre estas temáticas. Sí. Es llamativo, ¿verdad? Y cómo inclusive hacen gasto para comprarse algún manual serio y profundizar en este aspecto. Así que hay interés. Cuando se habla, se encuentra un eco muy interesante, ¿no? Así que le pedimos al Padre Antonio que nos dé la bendición final, y con esa bendición final te invitamos para que el miércoles que viene sintonices nuevamente Confesiones. Y Radio María no puede terminar sin rezarle a la Virgen el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como decía Jorge, sobre todo pensando en la gente que está sola, pensando en los enfermos, en quien los atiende también. Invocamos la bendición de Dios, como nos recuerda el Salmo, aunque pasemos por oscuras situaciones de dolor, de sufrimiento, Él nos acompaña, Él está con nosotros.
por eso resucitó, para estar siempre con nosotros. Y por eso, por intercesión de María siempre Virgen, de los ángeles y de todos los santos, nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.